Sistémica de la UNAD en la consolidación de las competencias en los estudiantes. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, como ya hicieron la presentación, somos en nuestro perfil es de ingenieros, trabajamos en la UNAD y en este momento estamos culminando nuestro proceso investigativo como doctorantes en pensamiento complejo. Este doctorado está muy orientado hacia, digamos, un cambio de paradigma en todo lo que hemos venido trabajando desde la universidad tradicional, los procesos de formación tradicionales. El doctorado en pensamiento complejo pretende que nos hagamos parte de una realidad, de un mundo complejo, que lo voy a poner entre comillas, porque es el mundo real, pero que realmente nosotros no formamos para vivir en el mundo real. Dentro del proceso de la universidad tenemos, digamos que, unos escenarios bien particulares, porque somos una mega universidad, porque además de eso trabajamos educación a distancia con mediación virtual y además de eso porque estamos en todo el país en un contexto muy grande, muy particular. Entonces estamos orientados precisamente a una adaptabilidad, a un escenario bien diferente. Pero en todo este proceso queremos pensar también que quisimos integrar tres escenarios. Uno, el metasistema y comprender un poco qué es ese metasistema y cómo opera un metasistema, no solamente desde lo administrativo, sino desde lo académico. Por otro lado, pensar cómo integramos ese pensamiento complejo propio del conocimiento que hemos adquirido a un escenario de formar estudiantes en un contexto real y diverso. Y finalmente, pues obviamente enterarnos de cómo formamos competencias que sean aplicables y adaptables al escenario correspondiente del estudiante. Entonces son tres grandes partes que vamos a trabajar en esta ponencia. Bueno, muy buenos días. Para empezar a trabajar sobre nuestra ponencia, quiero contar un poco el contexto, complementando lo que decía mi compañera Johanna, y es que somos la primera mega universidad en Colombia. ¿Qué significa ser una mega universidad? Que ya contamos en este momento con 175.000 estudiantes. Tenemos 79 programas de formación desde la básica hasta posgrados y trabajamos con 65 centros regionales. Nosotros como Universidad Nacional estamos atendiendo 1.065 municipios de los 1.122 que tiene el país. Entonces tenemos un nivel de cobertura muy significativo, pero no solo eso, sino que también tenemos una sede en la Florida, Estados Unidos. Y estamos trabajando todos los ejercicios de doble titulación, proyectándonos para trabajar en la Unión Europea y para vivir también en el Asia. Somos una universidad, como decía mi compañera, completamente virtual. Trabajamos todo nuestro modelo pedagógico en la virtualidad, modelos de educación a distancia, y acabamos de ser acreditadas en alta calidad. Tenemos 41 años en el país, pero esto permite mirar la evolución que ha dado la institución en esa finalidad de ofrecer educación para todos. Esa es la base que nos mueve como universidad
y nuestro arraigo es el trabajo solidario que apunta a esos contextos menos favorecidos en los procesos educativos. Para llegar entonces, desde esta universidad y en el contexto del congreso que nos convoca hoy, nosotros quisimos revisar cómo desde esa estructura metasistémica, y ya decía mi compañera, ese referente estamos trabajando el tema de la complejidad, el pensamiento complejo, o sea, unas propuestas alternativas que generen un cambio en lo que ha sido la tradicionalidad y que pensemos nuestras realidades de formas diferentes para traer propuestas y soluciones diferentes. Entonces la universidad se ha configurado como un gran metasistema, pero entonces ¿cómo estamos haciendo nosotros desde esa estructura metasistémica para contribuirle a los estudiantes a que consoliden sus competencias y que realmente esas competencias que apoyemos en su proceso de formación pues ayuden a solucionar las problemáticas que ellos tienen, pero en sus propios entornos? Entonces es una invitación de nuestra institución a que el estudiante se forme en sus propias localidades, en sus propias regiones, se quede allí y también contribuya allí con las soluciones de problemáticas. Quisimos hacer todo ese paralelo entre lo que es la dinámica del metasistema y la forma en que operamos y contribuimos a desarrollar las competencias. Nuestro punto de partida, nuestra problemática. Bueno, entonces vamos a partir de conceptualizar un poco qué es un metasistema. Habla Edgar Morin, el pensador planetario, que es la escuela a la cual pertenecemos desde la complejidad, de la existencia de esos sistemas que están dados a desaparecer en el universo por razones obvias, porque se destruyen, porque cambian y no tienen la capacidad de adaptarse. Proyecta él que para que un sistema tenga la capacidad de adaptación y de proyección en el tiempo, debemos hablar de un sistema que tenga la capacidad de metamorfosearse, es decir, de cambiar a un metasistema. ¿Cómo proyecta él ese metasistema y cómo lo ha proyectado la universidad? Porque estamos muy aterrizados en el mismo concepto. Un metasistema está conformado por una serie de sistemas, 3, 4, 5, como quieran pensar. Pero ese metasistema está conformado por esos sistemas que tienen la capacidad de comunicarse entre sí, que tienen la capacidad de recibir información, de entregar información, pero además de eso, de producir información. Que además de eso, están asociadas a un contexto, a un entorno propio para cada uno de los sistemas y que están adaptados a ese entorno. Así vemos cuáles son esas características que tiene el metasistema. El metasistema que permite un flujo de información. Entra información, sale información, se alimenta de la información que llega, la transforma, la produce y la entrega ya sea a otro sistema o a otro metasistema. Tiene la capacidad de ser flexible porque cuando estamos hablando de situaciones absolutamente estáticas, vemos que no permiten que demos una respuesta real, una respuesta clara y concisa y real acoplada a una situación particular. También permite los metasistemas que no sean lineales. Yo no puedo esperar algo de una manera estricta y radical. Yo debo esperar algo que me permita que esto tenga una propia respuesta, una respuesta particular para cada uno de los escenarios. Son dinámicos, es decir, se transforman, cambian, se modifican y además de eso tienen la característica de que son adaptativos tanto en el tiempo como en el espacio. Eso nos permite un metasistema. Bueno, pero también queremos hablar de las propiedades de estos metasistemas, porque estamos hablando desde la complejidad, entendida como esa realidad tan diversa
y tan cambiante que todos sabemos que nos permea permanentemente desde diferentes perspectivas. Entonces, dentro de las propiedades de los metasistemas aparece la emergencia. ¿Qué es una emergencia? Pues todos lo sabemos, aquello que nos llega de imprevisto, el caos, los constreñimientos, las dificultades aparecen, y esto forma parte de la vida, y dentro de los metasistemas tenemos que tener conciencia de ellos, porque precisamente al articularlos con las características vamos a poder trascender esas realidades que nos están aconteciendo. La sinergia es vital dentro del metasistema, porque todos sabemos, la suma del todo es mayor que la suma de las partecitas, ¿sí? Cada partecita aporta, pero el resultado final que yo logro como metasistema es mucho más amplio que si sumara linealmente el proceso, es decir, logro mayores resultados por trabajar desde una estructura con base sinérgica en un metasistema. La entropía, esa tendencia a que me destruyo, ¿cierto? A que voy teniendo situaciones complejas al interior, pero que en la medida en que hagamos ejercicios de relacionamiento con los otros sistemas y de movimiento, vamos a poder superarlo. La realimentación, entonces el metasistema a través de esos sistemas aprovecha sus propios resultados, arroja resultados, pero vuelve y los toma y se vuelven en insumos para seguir construyendo el esquema de trabajo de la institución y esa configuración sólida que ofrece el metasistema. La homeostasis, que nos permite pensar en los sistemas siempre con esa dinámica de autoevaluarse y autorregularse. Me tengo que autoevaluar y autorregular para no caer en el proceso destructivo del sistema. Y la equifinalidad, que permite que todos los sistemas lleguen a un mismo fin. O sea, el metasistema me da esa estructura para tener un fin común, pero cada sistema tiene rutas, caminos diferentes para lograrlo. Estos elementos son los que permiten, digamos, desde lo teórico y articulado a la dinámica de los sistemas flexibles, ¿sí? De los sistemas complejos, estructurar toda la forma en que funciona el metasistema. Bueno, ya nos vamos entonces a ir con lo que corresponde al metasistema. Listo, entonces ya vimos, digamos, esos referentes conceptuales. Ahorita miremos cómo se estructuró la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestra sigla es UNAD. Nosotros tenemos 4 sistemas estructurales. Cuando decimos estructurales, son sistemas base en los cuales se articula el desarrollo de la organización como metasistema. El sistema de alta política, pues es un sistema que permite definir todo el marco regulativo, toda la proyección, todas las políticas institucionales. ¿Aquí qué lo integran? Pues los comités superior, el comité académico, la rectoría, y tenemos un centro de estudios en alta cualificación para el talento humano. Desde allí salen esos elementos. Un sistema estructural misional está integrado por 6 vicerrectorías. Nosotros tenemos vicerrectorías adicionales en el tema de innovación e emprendimiento, en el tema de internacionalización, pues además de las normales, la académica, la de investigación, las de desarrollo regionales. Y aquí lo que buscamos es definir esas rutas de trabajo que proyecten a partir de lo que definió el sistema de alta política hacia dónde se va a direccionar el trabajo en la institución. Luego, un sistema estructural operacional, que como su nombre lo dice, es quien ejecuta el ejercicio de formación con nuestros estudiantes. Está integrado por lo que nosotros llamamos escuelas y zonas. Tenemos 7 escuelas con diferentes programas, entonces hay en ciencias básicas, hay en ciencias sociales, tenemos escuelas de ciencias de la salud, tenemos escuelas de ciencias jurídicas, tenemos el primer programa en Colombia de derecho en la modalidad virtual, y
tenemos distribución del trabajo por zonas. Estamos distribuidos en 8 zonas, donde cada zona tiene unos departamentos en los que hace su injerencia, su trabajo directamente, y allí es donde se configuran esos 65 centros que comentábamos al inicio. Y el sistema funcional que permite el desarrollo táctico está integrado por esas actividades de orden administrativo, entonces la gerencia de calidad, la gerencia de mercadeo, la gerencia de talento humano, las secretarías generales, todos los que nos ofrecen esos recursos, hacen el seguimiento de esos recursos para que los optimicemos, para que hagamos el mejor aprovechamiento de ellos. Vemos que todo está permeado por la toma de decisiones, y quiero hacer un llamado especial a lo que tenemos en el centro que dice Sí UNAD 4.0. La universidad, por ser virtual, ha invertido fuertemente en el tema del desarrollo tecnológico y tiene un sistema inteligente de información que es el que soporta el trabajo de todos los sistemas estructurales y permite que fluya el análisis de información para la toma de decisiones pertinentes. Y este metasistema está asociado a unos criterios de actuación, como son la sistematicidad, no, solo los voy a leer porque mi compañera ya los va a profundizar. La sistematicidad, reticularidad, fractalidad, heterarquía, productividad, competitividad, autogestión, rendición de cuentas, gestión por proyectos y actuación en multicontextos. Entonces vemos que es un sistema bien complejo, pero que logra unos niveles de desarrollo altos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se relaciona esto? El metasistema, los metasistemas con el metasistema UNAD. Entonces, acá tenemos esta relación entre los criterios de actuación, que fueron los que acabo de mencionar Francia, y las características propias del metasistema, cómo los ejecutamos y nos volvemos útiles en el contexto donde nos planteamos, donde nos encontramos. El intercambio de información, como una de las características que teníamos, teniendo en cuenta que manejamos un criterio de sistematicidad que nos va a permitir la interacción con un propósito común. El criterio de fractalidad, la fractalidad, no sé si alguno de ustedes domina el término fractalidad lo manejamos muchísimo en la universidad, que corresponde a conservar la identidad unadista, pero acoplándose y dinamizándose en cada uno de los escenarios donde nos encontramos. Es muy importante tener en cuenta, nosotros contamos con estudiantes que son de comunidades indígenas, son afro, o igualmente tengo estudiantes en París, en Dubái, entonces son culturas que van a manejar escenarios muy diferentes, pero tengo que tener la capacidad de fluir y conservar la identidad unadista en un contexto particular. Además de eso, la reticularidad, que tal vez es de las cosas más fuertes que hemos venido desarrollando y corresponde al trabajo en redes. Tenemos redes de docentes, redes de estudiantes por cursos, de egresados, de monitores, de todo el escenario académico, pedagógico que manejamos y administrativo que manejamos en la universidad. Las redes nos hacen fortalecer la comunicación, pero además trascender a escenarios investigativos, de proyección, o sea, es muy interesante el manejo reticular. La rendición de cuentas, obviamente somos una universidad pública, entonces obviamente manejamos una comunicación bien importante de cómo fue nuestro trabajo a nivel nacional. ¿Cómo acoplamos de los sistemas complejos y esas características la no linealidad, la impredecibilidad del metasistema? El metasistema UNAD, pues obviamente va a manejar la fractalidad, como les comentaba previamente, también hace parte de esa adaptación que vamos a tener. La heterarquía, pues se podrán imaginar que
en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería trabajamos más de 2000 docentes. Quiero que lo piensen más o menos qué significa tener un jefe. ¿Quién es mi jefe? Hemos desarrollado un esquema bien importante. Hay un líder, pero se manejó algo que se llama el fractal. El fractal inicialmente se llamó en su momento el espejo. Era mi espejo en la zona. Entonces tenemos un decano y tenemos un fractal en cada una de las zonas que va a ser las veces del decano. Tenemos un rector, pero tenemos un director en la zona que va a ser las veces de rector. Y así todo lo tenemos de tal manera que tengamos la posibilidad de tener esos escenarios y asociados y en un contexto real, que es lo más importante. Yo no puedo mandar acá allá en Bogotá y pensar que la zona Caribe o pensar que una Florida va a responder a los mismos criterios de la misma manera. Sería un absurdo. Entonces aquí vamos a hablar de un manejo de roles y el respeto por el manejo de roles, que es fundamental acá. Un consenso, unas competencias adaptativas en el escenario donde estamos manejando. ¿Cómo se habla de la adaptabilidad y el dinamismo? Bueno, tenemos, como ya lo he mencionado varias veces, pues unas actuaciones en multicontextos, tenemos una gestión por proyectos. Obviamente los proyectos están en un contexto específico para cada una de las zonas. Tenemos una productividad y es como la adaptación de esos recursos, potenciarlos para que sean apropiados adecuadamente en las zonas, y un esquema de competitividad, pero no la competitividad de llegar y decir nosotros somos, y sencillamente es ponernos al servicio de una sociedad que realmente necesitaba tener trascendencia respecto de la educación superior. Ahora, pues me aterrizo en lo que corresponde a las competencias. Para la universidad y desde la complejidad, la competencia está dada en un escenario donde hablamos de la educación para toda la vida. Tal vez eso lo hemos venido hablando y diciendo muchísimas veces. La educación para toda la vida. Esta gráfica es del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia, esto no es nuestro. Sencillamente la tomé porque se adapta perfectamente a lo que quisiera explicar. Se hablan de una serie de competencias, pongámosle, desde la complejidad no le ponemos el nombre, sin embargo nos adaptamos al sistema, las sistemas básicas, ciudadanas, laborales específicas. Pero ¿cómo se crean las competencias? Se crean a lo largo de toda la vida. Todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar competencias de muchas formas y de muchas maneras mediante ese granito de arena que cada uno va recibiendo por cada uno de los pasos de su vida. Todos aprendemos diferente. Igual podemos estar en el mismo lugar, en el mismo momento, pero nuestra competencia va a ser diferente porque está asociada a un ser humano inmerso en un espacio social, con una serie de características particulares familiares, con unas bases supremamente diferentes de su educación. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo se conforman las competencias y dónde llegamos nosotros en la educación superior, donde verdaderamente sí tenemos que formar unos resultados de aprendizaje, obviamente, pero que vamos a seguir en la educación metiendo nuestras arenitas para que la competencia se forme y se estructure, para que lo que se vea posteriormente pues sea la punta de un iceberg verdaderamente estructurado. Entonces, ¿qué son las competencias? No solamente son conocimientos ni habilidades, son las aptitudes, lo que soy yo como ser humano, que finalmente me permite ser estructuradas, desarrolladas por los procesos formativos y por mi vida.
Realmente todo esto hace que trascienda. ¿Qué me ven a mí en mi competencia? Mi ser. Cómo soy yo, cómo me comporto, son las competencias que yo he desarrollado a lo largo de mi vida. Eso es finalmente lo que yo logro ver, tanto en mi trabajo, como en mi vida social, como en mi vida familiar, como todo lo que yo soy como ser humano. Bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros, siendo un metasistema y desde esa estructura que tiene el metasistema, vamos a contribuir a formar esas competencias? Entonces volvemos y revisamos nuestros 4 sistemas estructurales, esos elementos claves que aportan a la configuración del desarrollo de la universidad y a la configuración de las competencias estudiantiles. La alta política aporta desde la normatividad, como voy a hablar un poco más rápido, nos están hablando del tiempo. El sistema misional dirige y regula el cumplimiento de la misión, el operacional realiza su operatividad académica y el funcional apoya en la operación. Y ahora veíamos esos diferentes elementos que lo integran y cómo aportamos. Pero entonces, ¿cómo construimos competencias desde ello? Y bueno, ¿cómo se construye esa competencia? Bueno, le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a aprender. ¿Basados en qué? En la autorregulación, en la autoevaluación y orientados a un pensamiento cognitivo. Un aprendizaje significativo, un trabajo en equipo. A mí me gustó muchísimo lo de ayer que decía, siempre seremos más inteligentes todos que cada uno de nosotros. Eso es una tendencia bastante fuerte. El trabajo en equipo es algo bien interesante para nosotros, desde la gestión del conocimiento. El pensamiento digital se ha fortalecido significativamente en estos escenarios. Resolución de problemas contextuales, porque vamos a trascender en un contexto específico, y obviamente las comunidades en redes. Esto es un esquema bien fuerte que van a tener nuestros estudiantes una vez salen de los procesos. Bueno, pero para soportar también el trabajo del metasistema, nosotros hemos logrado comprender que tenemos que potenciar la inteligencia individual, pero también la inteligencia colectiva. Esa inteligencia individual se distingue por la capacidad cognitiva de los individuos en prestar atención a las cosas claves, en trabajar la memoria para atender esas cosas claves y solucionar esas problemáticas. De manera paralela, de manera similar, la inteligencia colectiva dentro de la institución se ha podido desarrollar porque generamos ejercicios asociados y digamos paralelos a los trabajos que hace el individuo. Un trabajo en redes, un trabajo con plataformas tecnológicas y un manejo de grandes datos. Y ahora decíamos, un sistema inteligente de información que me permite interrelacionar todos los sistemas que forman parte de este metasistema. Entonces, desde lo conceptual, Anita Woolley dice qué elementos destacan esa inteligencia individual y qué elementos destacan esa inteligencia colectiva. Y nosotros vamos a ver cómo dentro de la universidad están dadas las condiciones para potenciar todo este desarrollo de inteligencias. Pienso que esta es la parte como del resultado y a donde hemos llegado respecto del manejo como tal del metasistema, del dinamismo que tiene la universidad, y hemos llegado, y es importantísimo pensar, aquí no es que ahora todos tenemos inteligencia colectiva y la individual no sirve, no. Es tan importante la inteligencia individual, la particularidad y la esencia del ser humano como lo colectivo, lo grupal, lo colaborativo. Entonces aquí vemos cómo desde la inteligencia individual se potencializa la
motivación, la autorregulación, desarrollo de capacidades, un cambio de paradigma muy fuerte, el uso de las TIC, menos, por el otro lado, la inteligencia colectiva, aprender a relacionarse, un pensamiento crítico innovador, un trabajo en equipo, todo esto pues soportado en las responsabilidades sustantivas de la universidad, de tal manera que vamos a tener una sostenibilidad holística integral de la UNAM. Esto no es solamente para los estudiantes, aquí el estudiante es el centro y nosotros somos los que coadyuvamos al proceso. O sea, acá los docentes somos mucho menos de lo que se contempla, porque lo que hacemos es que el estudiante sea el que se encuentra en el centro y nosotros somos un apoyo para sus procesos. Bueno, hay como dos elementos que yo quiero compartir. Uno es que como universidad normalmente, digamos por normatividad, la universidad tiene que formar, investigar y trabajar la proyección social. Pero la UNAD como metasistema se propuso otras tres responsabilidades sustantivas y tienen que ver con la innovación, con la inclusión y con la internacionalización. Entonces nosotros estamos apuntando a 6 responsabilidades sustantivas que proyecten el crecimiento del metasistema y permitan precisamente ese desarrollo holístico integral que estábamos mencionando. ¿Qué es el futuro? Y que para nosotros es un futuro muy inmediato, porque la universidad ha logrado acreditarse en los 2 últimos años con el beneficio del Great Place to Work, de los mejores lugares para trabajar en Colombia. ¿Cuál es el sustento de esto? El trabajo inteligente productivo. Entonces, basados en esa inteligencia individual, en esa inteligencia colectiva, tenemos por la misma estructura metasistémica de la universidad capacidades tan flexibles y tan autónomas que podemos desarrollar, crear proyectos, innovar, hacer dinámicas que van potenciando, y por eso decíamos, aquí el todo se vuelve más que la suma de las partes porque están dadas las condiciones. El hecho de hacer un trabajo inteligente productivo es un trabajo con la conciencia de que yo estoy aportando a formar estos individuos que llegan y que les decíamos ahorita, están a lo largo del país y son de todas las condiciones y estratos sociales. Nuestros estudiantes son de estratos 1, 2, un 75%. Tenemos un poquitico de estrato 3 y de los otros estratos. O sea, es gente que no tiene recursos y que nunca ha tenido acceso a la educación. Formamos en el IMPEC, formamos comunidades indígenas, formamos etnias, etcétera, y hemos podido lograrlo gracias a nuestra estructura metasistémica. Bueno, estos son nuestros datos. Por favor, discúlpenos, nos demoramos un poco más, pero no es nada sencillo aterrizar todo eso en el espacio, en el tiempo. Pero bueno, mil gracias por toda su atención.